El cambio que viene, ¿de qué va? ¿De qué tamaño será? ¿Será de tamaño considerable o superficial? ¿Histórico o cosmético? ¿Qué coordenadas tendrá el cambio que viene? ¿Cuáles serán sus palabras clave, sus ideas clave? ¿Y cuál será su relato conductor? Ese relato de futuro que se intentará bajar a la realidad. Acompáñenos al interior del cambio que viene. Doctora Nadine Gassmann, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, bienvenida. Muchas gracias, un placer estar aquí contigo. 10 feminicidios al día en México. ¿Qué puedes hacer al respecto desde InMujeres? Creo que lo más importante que tenemos que hacer desde el InMujeres es hablar de ellos. Decir que es un fenómeno social que tiene que ver con el patriarcado, con las relaciones de poder entre hombres y mujeres, con esa idea machista que hay en la sociedad, no solo mexicana, latinoamericana y mundial, de que las mujeres somos de los hombres, que los hombres tienen poder sobre nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestras muertes. Y juntar a todos los actores sociales, a todas las actoras sociales para hacer esa transformación, ¿no? Prevenir, garantizar el acceso a la justicia, investigarlos y sancionar. Porque eso da un ejemplo de que no es permitido, de que no es algo que la sociedad va a tolerar. InMujeres tendría que coordinarse entonces, por ejemplo, con la Secretaría de Seguridad Pública para atender esto. Sí, el rol del InMujeres es un rol que nosotros llamamos normativo, es un rol de traer a todo mundo alrededor de la mesa y que cada quien haga lo que le toca hacer para resolver los problemas de la mitad de la población, que además impacta en toda la población, porque cuando te preocupas y ocupas de los problemas de las mujeres, te ocupas y te preocupas de la de los hombres. Es un país donde hay una misoginia cultural establecida, un abanico de violencias contra las mujeres que va desde, en el extremo más peligroso, los asesinatos a mujeres por ser mujeres, y en el extremo aparentemente menos dañino, la exclusión verbal, ¿no? Lingüística. Y de nuevo, el InMujeres puede tanto, porque te oigo muy optimista, te he escuchado muy optimista decir, vamos a desmantelar el patriarcado. Esto lo dijiste en el Palacio Nacional, en el patio, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Yo nunca había oído, déjate el Palacio Nacional, en ninguna ceremonia pública de México usar la palabra patriarcado, ya no digamos desmantelar el patriarcado. ¿Crees que sí podemos? Yo estoy convencida que estamos en un momento de la historia de la humanidad donde tenemos que dar ese paso. O sea, tenemos que reconocer que hay muchas causas de nuestras diferencias, pero una que es fundante es esa falta de entender que somos iguales. Porque eso es el patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? O sea, el patriarcado suena una palabra muy rimbombante, pero es realmente no entender que hombres y mujeres somos iguales. Claro, y cuando lo aplicas a una familia, deja de ser rimbombante. Ahí está el patriarca, el señor que trae el dinero mayoritariamente y manda. Y es la primera diferencia entre seres humanos que aprendemos de niños. Ah, mira, él manda, ella obedece, mi hermano se sienta a comer, yo sirvo la comida, que así es en México, en Latinoamérica, en muchos otros países también. Exacto. Y entonces, si nosotros podemos entender que eso tan simple como este señor, mi papá, y esta señora, mi mamá, son iguales, aunque hagan cosas diferentes, y que se tienen que tratar con respeto y tratarnos a los hijos y a las hijas con respeto, promover nuestras aptitudes, promover nuestros sueños, ¿no? No decirme, o sea, a mí nunca me ha gustado servir la comida. ¿Por qué la voy a servir? Bueno, sobre todo si no te dan las gracias.
No, pero aunque me las den, Aunque te yo las soy den, claro. agradecidísima. Claro, la idea de que biológicamente las mujeres estamos para servir la comida y hacerla, y los hombres para comerla, es una idea falsa. Totalmente. Y además, ¿por qué te digo que creo que por qué soy optimista? ¿Por qué ¿Por con qué? todo y que yo digo, yo soy optimista, pero no soy naif? O sea, yo sé que estamos en un momento de lucha, en un momento donde el patriarcado quiere seguir teniendo los privilegios, porque obviamente es una cuestión de privilegios. Pero creo que en este momento de la historia, con todo lo que hemos avanzado en términos de derechos humanos, de derechos de las mujeres, las olas internacionales de feminismo, el reconocimiento del feminismo, ya no como una palabra fea, sino como Sí. la capa del Time Magazine. Estamos en un gran momento de quinta ola del feminismo, dicen algunas, creo que sí es, pero en México especialmente estamos en la vanguardia del poder político de las mujeres. No hay otro país donde exista o haya existido un gabinete paritario, un Congreso federal y congresos estatales paritarios. ¿Cómo bajar eso a la vida de las mujeres que no son políticas? Mira, yo lo que creo es que esta construcción de la paridad, que es nueva, es nuevecita, la estamos estrenando, tenemos que tener mucha conciencia de que tiene que cambiar las cosas que hacemos y cómo hacemos las cosas. Y eso yo creo que es el desafío y es parte central de la cuarta transformación. Decir, ok, hemos luchado durante años y años y años, logramos la paridad en el Congreso, en el Senado, en los gabinetes. ¿Qué significa eso Sí, en la vida ¿qué práctica de significa? las instituciones primero? Y después en lo que las instituciones hacen, ¿Qué significa? políticas, servicios, pues lo estamos inventando, Lo están Sabine. Lo inventando. estamos inventando y yo creo que hay que tener mucha conciencia de que es una transformación, que tiene que ser una transformación de fondo y de formas y que tenemos que estar haciéndolo, pensándolo, criticándolo y mejorándolo. Bueno, hay una cuestión muy evidente, o sea, si en cada política pública hay una visión de género, es decir, que no pueden dejar al lado a la mitad de la población, como muchas veces se les deja al lado, pero en formas me inquieta más, porque el patriarcado es una manera de estructurar siempre en pirámide. Hay alguien arriba que supuestamente lo sabe todo y ordena hacia abajo. El autoritarismo es una de las expresiones más claras del patriarcado. ¿Sí se pueden cambiar las formas de una cultura? Supongo que sí, pero ¿en cuánto tiempo, Nadine? Mira, no sé, no te puedo decir, ay, en 6 años vamos a ser otro país completamente diferente, pero sí creo, y esa es mi convicción y ese es mi compromiso con este gobierno, con el presidente, con el país México, de hacer nuestro mejor esfuerzo, de estar muy conscientes de que estamos en un momento histórico en donde las cosas tienen que cambiar de forma y fondo y que estamos en un camino que las mujeres no podemos esperar mucho tiempo. Bueno, si Sí. tú tomas la ONU, en 2030 deberíamos estar en otro momento civilizatorio, con desarrollo sustentable económico, social y medioambiental. Entonces, bueno, dices, bueno, a lo mejor en 10, 15 años podemos ver cambios significativos. ¿Vamos a estar en el nirvana? No, pero tal vez en una tierra más agradable y más justa para todas y todos. Sí, déjame saltar de lo público a lo privado y del presente al pasado. ¿Naciste en la Ciudad de México? Sí, 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 nací en esta ciudad que además me encanta. ¿En qué Soy una colonia? chilanga Ser chilanga. total. Mira, yo nací en la colonia Narvarte y después me fui a vivir a la colonia Escandón. Pasé toda mi infancia entre el Escandón, mi adolescencia en la Mixcoac. ¿Tus padres eran o son inmigrantes, como los míos? Mis padres son polacos.
Mira, mi papá fue la primera generación mexicana, él nació en Sinaloa, de padres lituanos, y mi Fíjate. mamá era francesa. Y vino a México. Conoció a mi papá en Israel y se vinieron a vivir a México. ¿Cuántos hermanos tienes? Mira, yo tengo 2 hermanos. Tuve otro hermano que falleció cuando era adolescente, que fue un tema muy marcante en mi vida, y tengo un hermano mayor que vive en Francia y un hermano mucho menor que vive aquí en México. ¿Por qué piensas en hacerte doctora? ¿Tiene que ver con este hermano que falleció? No, yo tenía una vocación muy grande de servicio. Yo quería servir a los demás. Y cuando estaba en la prepa, estaba entre estudiar ciencias políticas y estudiar medicina, lo cual ha sido muy interesante cuando lo analizo después en mi vida, Claro. porque las junté al Porque final. después estudias medicina y después Salud políticas pública públicas, y salud salud pública. pública, ¿no? Pero en ese momento me pareció que la medicina era una forma más práctica de servicio y me gustaba mucho las ciencias, me gustaba el trato a las personas, entonces me fui por la medicina y me gustó mucho ser médica. ¿Ejerces cuánto tiempo la medicina? No, ejercí la medicina, así, la medicina clínica unos 4 o 5 años, y después de eso, como tenía muchas inquietudes sociales, me fui a estudiar salud pública. Ujú. Y cuando conocí la salud pública, que me fui con mucha ambivalencia, porque me encantaba ver pacientes, oír corazones, tocar panzas, era yo muy feliz, pero decía: "No, yo quiero la sociedad", etcétera. Ya me fui a la salud pública y ya dije: "No, esto es lo mío". ¿Y por qué esta vocación a lo público? ¿Viene de tu familia? ¿Viene de la ideología? Mira, yo creo que mis papás tuvieron mucho que ver. Mis papás eran personas progresistas, de izquierda, no eran militantes de partido, pero eran gente muy, muy críticas de la sociedad, de la realidad. Mi mamá fue una sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, eh, pasó la guerra en Francia, mi abuelo fue asesinado en Auschwitz. O sea, Sí. toda esta historia que traemos, más vivir en México con las desigualdades. Estudiar medicina fue también un shock de realidad, porque trabajé en el Hospital Juárez, en el Hospital General, entonces tuve un acercamiento muy claro con el pueblo mexicano, ¿no? Con el que no tiene, la mamá que no tiene para darle de comer a los niños, la diarrea crónica. Entonces, todo eso fue muy importante para mi vida, decir, bueno, yo he sido una privilegiada porque estudié, porque comí 3 veces al día. Uno tiene que dar de regreso a la Entonces, sociedad. piensas en la salud pública. ¿Y cuándo te topas con el feminismo? Fíjate que cuando estaba yo regresando de hacer un trabajo muy intenso para la Asamblea Mundial de la Salud de los Pueblos, donde fue un gran movimiento que se hizo en relación a la atención primaria, eh, ahí empecé a ver las diferencias entre hombres y mujeres. Ahí también sentí el peso del patriarcado, porque en la organización era bastante patriarcal. Regresé a México y estaba trabajando también en la Secretaría de Salud y me llamaron porque había una plaza, había una organización IPAS, que fui directora, que estaba buscando una directora que tuviera un perfil, y ahí realmente me di cuenta que había sido feminista, que Sí. era feminista y que iba a seguir siendo feminista. Y como yo digo, cuando entré al mundo de las mujeres dije, no, esto es lo mío. Y ahí me quedé. Y te vas a ONU Mujeres. Sí, primero me fui al Fondo de Población de las Naciones Unidas, a Guatemala. Ahí estuve 5 años, estuve trabajando mucho con poblaciones indígenas, trabajando mucho con jóvenes indígenas. Yo realmente creo que una gran parte del futuro de nuestros países, especialmente países como Guatemala, donde hay una mayoría de mujeres indígenas, está en la fuerza de las jóvenes indígenas, ¿no? De ahí me fui a dirigir la campaña de secretario general Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, porque
me vinculé con la salud pública, con el Secretario tema General de la ONU. de la ONU. Ajá. Ahí entré a lo que ahora son mujeres, tener como la primera directora ejecutiva a la presidenta Bachelet, que fue un aprendizaje maravilloso. Y de ahí me fui a Brasil como representante de ONU Mujeres. ¿Y qué te hace aprender ONU Mujeres, además de darte un mapa regional, internacional, del asunto de la desigualdad entre hombres y mujeres? Mira, yo creo que el tema de ONU Mujeres es un tema que tiene diferentes niveles. O sea, primero, la ONU te da ese marco internacional. Te dice, bueno, los países han acordado estas cosas y son bases muy sólidas. La CEDAW, Beijing, Cairo. O sea, son acuerdos internacionales para salir de la desigualdad. A mí me dio mucho aprendizaje en términos de contenidos, ¿no? ¿Qué es la participación política de las mujeres, el empoderamiento económico? Yo traía mucho bagaje sobre el tema de violencia contra las mujeres, derechos y salud sexual y reproductiva, pero también te permite ver a la sociedad, que era una inquietud que yo tenía desde muy joven, en su conjunto y ver estas diferencias y cuánto perdemos como sociedad al no reconocer la igualdad, la diversidad, al no celebrarla y crear oportunidades para que todo ese talento, esas ideas, esas visiones que son diferentes y complementarias se den. Y tiene esa cuestión también personal, ¿no? O sea, trabajar en una organización que está dedicada a la igualdad, que trabaja donde hay una gran mayoría de mujeres, pero no solo mujeres, donde reconoces que las mujeres somos diversas, no pensamos igual, no tenemos las mismas vivencias. Yo, por ejemplo, una de las cosas que más aprendí en este trabajo internacional fue realmente el tema de la interseccionalidad de las discriminaciones, esta cuestión de que no es lo mismo ser mujer que ser mujer Indígena. indígena o mujer afrodescendiente o mujer indígena discapacitada o mujer indígena discapacitada adulta mayor. O sea, que uno en esa cosa de decir la mujer está perdiéndose la experiencia y los desafíos que las mujeres en nuestras diferentes realidades tenemos, ¿no? Doctora Nadine Gassman, las estancias infantiles, ¿no? ¿Qué va a pasar? Las estancias infantiles son necesarias para decenas de miles de mujeres que dejaban allí sus hijos para poder ir a trabajar. ¿Van a ser organizaciones de la sociedad civil quien las sigan manejando? ¿Va a ser el gobierno? ¿Qué va a pasar? Mira, lo que te puedo decir hoy, ¿no? A un mes de haber tomado las riendas de Mujeres, es que el gran desafío que tenemos como país, igual que otros países de la región, es cómo primero reconocer el trabajo de cuidados. O sea, cómo el tema de los cuidados es un tema que determina la vida de la sociedad y donde Y que no, es invisible, es ¿no? No es invisible y además remunerado. está distribuido de una manera muy poco Sí. equitativa, ¿no? Entonces, el cuidado, las mujeres trabajamos 13 horas más a la semana que los hombres en eso, en ese cuidado. Ajá. Entonces está, como tú dices, invisibilizado, no es remunerado y hay como una serie de supuestos en la sociedad de que nosotras somos las que nos encargamos de eso cuando es realmente algo importantísimo para la producción y reproducción de la sociedad. Entonces, el desafío, más allá de las estancias, que es un tema, es un problema y que hay que resolver, el cuidado con calidad de los y las niñas. Y regresando específicamente a las estancias, ¿hay ya una decisión o están todavía analizando qué van a hacer? Está en análisis y está en análisis
por eso te lo traigo a colación, no para irme por la tangente, porque realmente el tema es cómo organizamos, como otros países de la región y del mundo, sistemas nacionales de cuidado, donde reconocemos el tema de cuidados, nos hacemos corresponsables el Estado, el sector privado, las familias, y vamos ordenando un sistema que permita que las mujeres tengamos más tiempo, podamos hacer las cosas que queremos hacer y los hombres se involucren más con el apoyo también del Estado. Y en cuanto a los refugios para mujeres en situación de peligro, de nuevo, y aquí mucho más dramáticamente es, ¿no? Es, si una mujer tiene acceso a un refugio, salva la vida. Si esa noche fatal en donde su pareja, y generalmente son las parejas y las exparejas, decide matarla a ella y a sus hijos, y no hay un refugio en la localidad, pues no se salva. ¿Qué van a, este gobierno qué va a hacer con los refugios? ¿Van a pasar a manos del gobierno? ¿El gobierno va a abrir otros? ¿O se van a quedar como están, con otra vigilancia? ¿Qué van a hacer? Mira, lo primero es que yo creo que en medio de la crisis que se dio con esto que sucedió, que quitaron que alguien sobreleyó la circular del presidente y quitó la convocatoria. Ah, ¿eso es lo que Eso pasó? es lo que pasó. Claro, O sea, eso un fue funcionario dijo, exacto, ¿qué fue tal? ¿qué tal? ¿Y en qué? Te digo, los peligros del patriarcado, de esta cosa así. Exacto. Obviamente la convocatoria, hubo una discusión porque, claro, estaba en medio de toda esta discusión de los financiamientos, etcétera, pero se subió la convocatoria se cerró, se anotaron las que quieren recursos para los refugios. Se reconoció la importancia de los refugios como exactamente lo que tú dijiste. Y en este momento estamos dialogando y pensando cómo recuperar ese papel que tiene que tener el Estado de proteger la vida, la integridad, los derechos de las mujeres, cuál es la mejor forma de hacerlo y cómo hacerlo otra vez en el marco del sistema que tiene que haber y que hay que reforzar y que estamos revisando junto con la CONAVIN, o sea, con la Comisión Nacional para la Eliminación de la Violencia, con la Secretaría de Salud, estamos en diálogo también con los refugios. ¿Cómo tener un sistema que realmente ponga en el centro las necesidades de las mujeres, no solo las que están en Situación de situación peligro. extrema, sino las que sufren esa violencia que hablabas tú al principio, ¿no? O sea, ¿cómo articulamos los servicios de tal manera que los centros de justicia, el Ministerio Público, la salud, etcétera, seamos una verdadera red de atención eficaz, eficiente y sobre todo, yo lo digo siempre, preocupada por nuestras usuarias, que son las mujeres víctimas de violencia que están en una situación de mucha, de riesgo, ¿no? Y ese es el desafío. O sea, si tú me preguntas a mí, ¿dónde está el gran desafío? Obviamente en que las cosas que están y funcionen se queden, pero también en fortalecer eh, los sistemas, las redes, de tal manera que tengamos muchos menos casos, que las mujeres estén atendidas, que puedan salir de esas situaciones de O violencia. sea, la misoginia está en toda la sociedad, en todas sus expresiones, más, menos, en lo pequeño y en lo grande. Y lo que dices tú, hay que entrar por todos lados. Y al mismo Y tiempo, al mismo tiempo, y ahora, sí, un país macho, ¿no? Heredero de formas y costumbres machas, y al mismo tiempo con una vanguardia internacional en la representación política de las mujeres, con un movimiento feminista que cada vez es más numeroso, que ha sido un éxito. Si uno mide los logros del movimiento feminista mexicano, es logro, despacio, pero ahí va, y una nueva generación de millennials feministas, nietas de feministas, ya sin ningún dilema al respecto, una sororidad.
que abarca también a los hombres jóvenes de este país. A mí me da la impresión que tú eres allí en Mis Mujeres el pivote donde se cruza este pasado, esta herencia terrible del pasado, con esta oportunidad muy grande de este momento de oro, por esto, por la representación de las mujeres, la quinta ola feminista, y también porque es un gobierno de izquierda, decidido a cambiar las cosas. Es que esto, del que tú lo has puesto tan bien, nos toca a todos y a todas y al mismo tiempo, porque si queremos cambiar hacer esa transformación fuerte, seria, cambiar las relaciones de poder en la sociedad, nos tenemos que involucrar y hacerlo todos y todas al mismo tiempo. Y yo digo, es hacerte la pregunta, que parece una pregunta simple, que es, bueno, ¿y qué vas a hacer hoy por las mujeres? En tu secretaría, en tu trabajo, qué es lo que tú vas a hacer Saca una por las campaña mujeres? así, y así de alerta de las mujeres y los hombres. Para allá vamos. O sea, realmente el tema es que nos tenemos que involucrar todos y todas. Y no es un tema, el gobierno tiene mucho que hacer, pero no es solo el gobierno. O sea, estas transformaciones, este acabar con la misoginia, mermar o terminar con el patriarcado, que además, mira, Sabina, yo lo digo siempre, lo decía siempre en la campaña, terminar con el machismo, con la violencia, con la desigualdad, es extraordinario para las mujeres. O sea, a nosotras nos cambia la vida, las que tenemos la experiencia nos cambia. Pero para los hombres, también es una querida. cárcel tremenda de violencia contra sí mismos. Sí, y unas expectativas y una pérdida de oportunidades de sentir, de ocuparse, de preocuparse por los otros, ¿no? Y yo creo que lo que tú estás diciendo es cierto. Tenemos una nueva generación de hombres jóvenes que ya no quieren tampoco eso. Sí, O que sea, dicen, vamos a deconstruirnos, lo dicen así. exacto, vamos a tener Sí. nuevas masculinidades, masculinidades que nos permitan disfrutar a nuestras parejas, a nuestros hijos e hijas, a no pensar que tenemos que estar dispuestos y disponibles todo el tiempo para ligar, para ser sexualmente activos, La competencia, ¿no? Vivir en Sí. competencia consigo mismo. Nadine, se nos ha ido el tiempo. Te agradezco mucho y te deseo con toda sinceridad mucha suerte. Muchas gracias. Y contamos contigo, contamos con los medios, porque ustedes tienen mucho que decir y mucho que ayudar a Esta es tu deconstruir. casa. Por favor, considéralo así. Muchas gracias, pues volveré pronto.